espero que se encuentren muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje muy icónico, ilustre y reconocido a nivel mundial por los Estados Unidos, Europa, el mismo Latinoamérica y el mismo Perú, que vendría a ser César Vallejo. Ese personaje que nació en Santiago de Chuco y de nacionalidad peruana, pero luego se cambió o luego se nacionalizó francés. Pero precisamente por la gran obra que él ha creado, que se llama Paco Yunque, o bueno, que él creó, que fue titulada Paco Yunque, es que vamos a hablar, justamente y precisamente por eso. Lamentablemente él no pudo publicar su obra porque él falleció el 15 de abril a sus 48 años en 1938. Lamentablemente la editorial no le dio la posibilidad que publicara su obra y sea reconocida desde ese entonces. Pero gracias a su esposa, a su gran esposa y mano derecha, Georgette Philippard, junto con una editorial fue que lograron hacer reconocida esta obra, igual que su autor, reconocida a nivel mundial. Y espero que les guste este documental y espero que lo disfruten. Ahora vamos a hablar sobre el contexto histórico en el cual la obra Paco Yunque fue creada. Este cuento, al igual que la novela El Tuxeno, corresponde a la etapa en la cual el autor asumió una definida militancia marxista, eh, a fines de la década de 1920 y comienzo de los 30, y roza en el tiempo con dos textos suyos titulados Rusia en 1931 y Rusia ante el segundo plan quinquenal. Es por ello que su obra narrativa de este periodo se circunscribe al llamado realismo socialista, corriente literaria propugnada de la Unión Soviética y caracterizada por su índole proselitista, al servicio de la causa del proletariado y sin experimentos técnicos en cuanto al lenguaje. Su intención fundamental es la denuncia social. Ahora hablemos sobre su argumento, que es pequeño lo que voy a decir, pero muy importante porque es la base de la obra. Ahora, el cuento es el relato de las vicisitudes de un niño tímido y de origen humilde. Paco Yunque, durante su primer día de clases, en la cual debe soportar los maltratos y humillaciones de otro niño, que es llamado Humberto Grieve, hijo de los patrones de su madre, Paco Yunque. Transcurre en una escuela, un pueblo inanimado. Si bien sabemos que el personaje principal, Paco Yunque, procede del campo, no podríamos precisar si la escuela se sitúa en la costa o la región andina peruana. Tampoco podemos precisar la época en que se desenvuelven los hechos, aunque lo obvio sería situarlo en las primeras décadas del siglo XX. El relato empieza con el primer día de clase de Paco Yunque, hijo de una empleada doméstica que labora en la casa de Dorian Grieve, el gerente inglés de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo también, paralelamente a su trabajo actual. Precisamente la razón por la cual Paco iba a la escuela era para que solamente acompañara en sus juegos y estudios a Humberto Grieve, el hijo de patrón, de la misma edad de Paco. De su llegada a Paco Yunque se enfrentaba a la hostilidad de un lugar ajeno al campo de donde siempre él había vivido. Sencillamente quedaba aturdido de ver tantos niños juntos y que hacían demasiado bullicio. Cuando ingresa al salón, el profesor lo sienta adelante al lado de otro niño llamado Paco Fariñas, quien desde un primer momento se propone ser su protector frente a los abusos y maltratos de Humberto Uribe, quien se justifica aduciendo que Yunque es su muchacho. El profesor tolera o minimiza el comportamiento de Grieve, incluso su pereza y sus despropósitos, simplemente y llanamente por ser el hijo del hombre más poderoso del pueblo, mientras que con el resto de alumnos se muestra muy inflexible y severo. Este abuso e impunidad se ve reflejada aún más durante el examen. El profesor le cita un cuestionario sobre el tema de los peces. Mientras todos se dedican a responder las preguntas, Humberto se pasa el tiempo garabateando y haciendo dibujos en su cuaderno. Ya en el recreo se pone a jugar brutalmente con Paco Yunque hasta el punto de hacerlo llorar.
Luego regresan al salón y sustrae el examen de Yunque, borra su nombre y pone el suyo. Al momento de la entrega de los exámenes, Paco Yunque no sabe explicar la desaparición de su prueba y por lo tanto es descalificado y amonestado con reclusión. Grieve, quien entrega el examen de Yunque como el suyo, obtiene la más alta nota y su nombre queda registrado en el cuadro de honor del colegio, lleno de impotencia por la injusticia Paco y Paco solamente se limita a llorar mientras que su amigo Paco Fariña lo trata de consolar. Vamos a hablar sobre los personajes principales. Comenzando por Paco Yunque. Yunque era un niño de origen campesino que llega al pueblo de su madre, perdón, al pueblo donde su madre trabajaba como empleada de la casa de los Grive, los señores de la zona. Lo matriculan en el colegio del pueblo para que acompañe las clases de su hijo de los patrones, que es Humberto Grive, quien ya se dijo antes. Ahora, la personalidad de Paco Yunque es muy cabizbaja, muy dócil y no tiene esa autoestima de poder defenderse. Pero, ¿cómo culpar a un niño de la cual él concibe que su única existencia es para hacer divertir o ser partícipe del bullying que Humberto Grive le transmitía a Paco Yunque, ya que desde un comienzo él le dice que él es amo de Paco Yunque? Entonces, ahora hablemos de el monstruo de la obra Paco Yunque, que sería Humberto Grive, un niño rico, hijo de patrones de los Yunque, y su padre el gerente inglés de los ferrocarriles de Peruvian Corporation y alcalde del pueblo también. Como todos los de su condición, creía que todo se conseguía con dinero. La conducta de Humberto Grives es la de un niño y refleja de esa alienación social. ¿Por qué? Porque se muestran sus actitudes de cómo llegar tarde a clases, no presta atención al profesor, no escribe las tareas y solo se dedica a hacer dibujos y garabatos en su cuaderno. Y lo peor es que golpea y humilla a Paco Yunque. Ahora vamos a hablar sobre Paco Fariña, compañero de carpeta de Paco Yunque, que se convierte en su protector y del maltrato de Humberto Grive, aunque poco después le hace frente a la complicidad o indiferencia del profesor, a pesar de que el profesor tal vez no era justo, no era de las personas en las cuales ponía orden, así sea hijo de ricos o sea hijo de pobres. Paco Fariña no puede hacer mucho ahí. Entonces representa la solidaridad y la denuncia del abuso. El profesor Antonio Guesdres, los hermanos Zúñiga y el director del colegio. El profesor, que es un señor muy serio y estricto, aunque tolera algunas conductas de Humberto Grive, por ser un niño rico, pues a qué pregona que no hacía diferencia entre alumnos ricos y pobres. ¿Por qué? Por esa visión de la cual en ese tiempo se tenía de que si sos hijo del patrón, pues no lo tocas, y si sos hijo de un pobre, entonces ahí chanten. En la actualidad, por lo visto, ha cambiado bastante la cosa. Entonces, su desenvolvimiento en el aula decía todo lo contrario al respecto de los demás alumnos. Ahora, con Antonio Guesdres, alumno hijo de un albañil, llega tarde a clases y su razón es porque su mamá está enferma y decide cuidar a sus hermanitos. Pese a ello, es castigado por el profesor en reclusión. Ahí vemos otro caso de la indiferencia en la cual Humberto llega tarde con Antonio Guesdres. Ahora, los hermanos Zúñiga, alumnos y compañeros de Paco Yunque, son los primeros que intentan hacerse amigos de él. Y por último, y no menos importante, el director del colegio, un señor muy serio y que aparentaba ser muy flexible. Y otros compañeros de Paco Yunque que no se nombran, pero que ocasionalmente también aparecen. Hablar sobre el análisis literario de esta obra. Bueno, lo que tenemos como entendido en este documental es que esta obra nos transmite esas desigualdades, esa injusticia social que hay por parte de las sociedades, no solamente peruanas, sino
todas encajonadas yo meto a las latinoamericanas, porque las injusticias se vivían desde Río Grande hasta la Patagonia. Entonces, el cuento está narrado en tercera persona. El narrador es un omnisciente, es decir, que sabe todo lo que hacen, piensan y dicen los personajes. El estilo es sencillo y directo, sin complicaciones, con recursos literarios, pero no por ello deja de ser una narración ágil y animada. Sin duda, a Vallejo le sirvió mucho la experiencia como profesor en primaria para su relato muy vivencial. Algunos recursos literarios que usa el autor son la reduplicación, la epadiplosis, la enumeración, el epíteto, la onomatopeya y la caracterización por último. Ese valor literario y social y moral también yo quisiera hablar. ¿Por qué? Porque es importante, porque es el mensaje y el peso que César Vallejo desde su posición socialista transmite a los lectores. El valor literario, pese a su sencillez y estilística argumental, Paco Yunque es una pequeña obra maestra. Su estilo sencillo es precisamente lo que le hace cumplir satisfactoriamente su propósito de estar destinado a un público infantil. Y en ello radica sin duda su éxito. Ahora, el valor social. Yo quisiera hablar desde mi punto de vista para luego entrar al punto de César Vallejo. El valor social en la cual, como ya he venido diciendo, es la desigualdad, pero no solamente la desigualdad que se ve en las escuelas ante un profesor que no transmite esa justicia, esa sed de justicia por parte de por parte de los alumnos, sino que también refleja una sociedad podrida, porque una sociedad en la cual los individuos no se comunican entre ellos termina siendo una sociedad desastrosa y una república como tal desquebrajada. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que una sociedad que no se entiende, no se comprende, termina dividiéndose. Como decía eh, este dictador de Cuba, Fidel Castro, divide y vencerás. Entonces eso es lo que pasa en las sociedades latinoamericanas y lo que es Paco Yunque, la obra Paco Yunque es un reflejo de toda una sociedad, de todo un continente, bueno, de toda una región de un continente. Entonces, ahora sí vamos a hablar lo que el autor nos dice. El autor cumple a cabalidad su propósito de hacer una denuncia social, al ponernos un ejemplo muy descarnado de un niño rico acosador y un niño pobre acosado. Ahora, el valor moral del autor nos presenta a Paco Yunque y sus padres como poseedores de muchos valores. El niño es muy estudioso, se muestra atento en clases, cumple con sus tareas y a pesar de los otros niños le dicen que responda a los golpes de Humberto Uribe con más violencia. Porque como se cree que violencia más violencia es igual a tranquilidad, no se entendía en ese tiempo que esa no era la respuesta. Ahora, los valores morales que nos transmite él es la responsabilidad como tal, pero tampoco, como dice este María Polo, está bien ser bueno, pero no tanto, porque cuando uno es demasiado bueno en este mundo se aprovecha. Entonces eso es lo que nos transmite el valor moral de Paco Yunque, más que todo él, y también sobre Paco Fariña, porque una persona solidaria que ve la injusticia en sus manos y da cabalidad de poder él ayudar sin pensarlo dos veces ante los abusos de Humberto Uribe.